Corazón, recuerda llevar tus elementos de protección. ¿Está todo? Sí. Ay, qué bueno. ¿Sigue enterrado? ¿Ya lo sacaron? Ya lo logramos sacar, pero Buena cosa, ¿no? ¿Qué Señor, tal las ¿cómo está venticas? el ¿Bien? dinero? ¿Sí la ha comprado esta gente? con ese invierno y todo lo que ha salido. Estaba duro, ¿no? Qué cosa. Muchas gracias, doña Luza. ¿Cómo es que son? 500. 500. Delicioso. Hola, papi. Solo quiero que tengas un gran día. No olvides mantener tu traje de superhéroe puesto para que te proteja de cualquier peligro. Mi mami y yo te esperamos en la casa. Te quiero mucho, Sebas. Recuerda que tú y tu familia son lo más importante. Cuídate, protégete, ámate y ámalos. Ellos son parte de tu trabajo, tu salud y tu vida. Sé un héroe para ellos. No les arrebates la oportunidad de ser felices cada día. Construcción de familias seguras. Hecho para ti. Hola a todos nuestros asistentes, sean bienvenidos a este espacio creado para cada uno de ustedes. Soy Lina Garzón y los saludo desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A., la aseguradora de todos los colombianos. Iniciamos nuestro taller denominado 10 recomendaciones prácticas en gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el sector construcción. Nos acompaña la experta Erika Serrano, ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con más de 17 años de experiencia en el sector construcción. Ingeniera Erika, bienvenida. Hola Lina, buenos días. Buenos días para todos. Qué rico estar hoy aquí con ustedes madrugando un poco. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación nuevamente con Positiva. Qué rico este escenario que estamos planteando de herramientas básicas en 10 pasos, poder resolver dudas e inquietudes, haciendo como un balance de todo lo que hemos visto en estas conferencias. Esta es mi quinta conferencia, creo, con ustedes ya de mayo, junio, julio. Y pues la idea es como hacer un resumen desde que empezamos en mayo a la semana pasada que tuvimos la última conferencia con el tema de lección aprendida de caso COVID en obra. Y pues bueno, qué rico hoy poder compartirles el proceso que llevamos en nuestras investigaciones y en nuestro proceso para poder cumplir con todo este tema de control con la emergencia nacional que se nos ha presentado durante todo este proceso. Bueno, pues básicamente la idea hoy es resumir en 10 pasos todo lo que hemos hecho de mayo, desde que empezamos a activar el sector construcción, a hoy que hemos hecho ya como más tendencias, más análisis, más índices, más escenarios en los que podemos ya tener más claridad sobre qué ha pasado y qué
podemos hacer frente a esta situación. Entonces, nuestro paso 1, recordemos en mayo del 2020, cuando arrancamos como con toda esta incertidumbre, infinitas oportunidades, recuerdo que era como la temática que hablábamos en su momento con Positiva Educa, donde decíamos, bueno, hay una circular que nos dice cómo hacer un PAPSO, qué es un PAPSO, que si el protocolo, que si era lo mismo protocolo que PAPSO, que cuáles son los protocolos, que cuál es el escenario. Ya hoy tenemos un poco más claridad, entonces resumamos ese paso 1, y era que para poder activar nuestras obras debíamos radicar un PAPSO, ¿sí?, cuyo documento contenía una serie de protocolos y lineamientos establecidos en todas las normas para poder activar nuestro proyecto. En ese orden de ideas se hicieron los PAPSOS, se hicieron los ajustes, bajo los lineamientos, salieron listas de chequeo, salieron paso a pasos, salieron las circulares, las normatividades, bueno, en fin, hoy en día ya tenemos los PAPSOS más aterrizados en nuestros proyectos, cuyos PAPSOS contienen los protocolos de bioseguridad para poder desarrollar las actividades. Y nos hemos dado cuenta dentro del escenario de lo que hemos analizado con Positiva y pues como con todos los sectores con los que trabajamos es pues se han implementado porque aunque han habido casos de contagio, no hemos tenido, digamos, como fatalidades asociadas a las obras de construcción desarrollando temas con COVID. Entonces, eso es un tema muy positivo para nosotros decirlo en este momento, que pudimos analizar que en estos meses que llevamos, aunque hemos tenido contagiados, que era lo que esperábamos, no hemos tenido dentro de los proyectos o algo casos, digamos, como que pudiéramos decir, asociados a fatalidades derivadas del proceso de la construcción como tal. Entonces, en este momento del paso 1 ya tenemos como todo claridad con respecto al PAPSO, cómo se hace, la lista de chequeo, si se radica, si no se radica, quién me lo aprueba, no me lo aprueba, etcétera. Uno de los lineamientos importantes para tener en cuenta es que el PAPSO es un documento dinámico, eso sí lo quiero reiterar, es un documento dinámico que a hoy ya debería ir como, no sé, en la versión 3, 5, 10, no importa en qué versión la tengan. ¿Por qué? Porque cada vez que sucede algo, se modifica o intervenimos con algo en nuestros proyectos, pues eso hace que haya que modificar el documento como tal, porque estamos, recuerden la frase que decíamos en nuestra primera conferencia, era como, estamos en un ejercicio de prueba y error. En ese orden de ideas, pues no importa si llevan N versiones del PAPSO, porque eso hace que el documento sea dinámico y vaya en línea con lo que estamos haciendo. Nuestro paso 2, recuerden nuestra segunda conferencia y hablábamos de la gestión del cambio, ¿sí? Era un término que en la 1072 escuchábamos, en la 1111, en la 0312 se hablaba y decíamos, bueno, pero ¿qué es gestión del cambio? Cuando yo cambio los procesos, cambio los riesgos, cambio el análisis y pues bueno, llegó el PAPSO para hacernos una super auditoría con respecto a la gestión del cambio. Es decir, que todo lo que teníamos planteado en nuestro sistema de gestión, tuvimos que cambiarlo totalmente porque llegó una pandemia que nos cambió absolutamente todo. El solo hecho del horario laboral nos cambia el sistema de gestión. Perdón, el solo hecho de tener que hacer unos protocolos de ingreso, de salida, que el transporte registrar ante la alcaldía, que si tengo un caso, que si no tengo un caso, que si debo actualizar mi matriz de peligros o no. Entonces lo veíamos en esa conferencia donde efectivamente al cambiar una condición tan radical como desarrollar obras civiles en el marco de una pandemia mundial y una emergencia nacional declarada por las normatividades y por el gobierno, pues nuestro sistema de gestión automáticamente tiene que modificarse todo. El solo hecho, voy a poner un ejercicio muy sano, ayer en una hora tuvimos una capacitación de tema psicosocial y nuestro proveedor pues nos tuvimos que inventar el tema de hacer una obra de teatro con actores, como con toda la logística, todo el tema y solo pudimos digamos como hacer intervención 15 minutos de esa capacitación, entonces tuvimos que meter 3 temas en 15 minutos, 3 temas, cada uno de 15 minutos para poder hacer poblaciones objetivos diferentes porque no podíamos reunirnos todos en el mismo lugar, para no afectar los temas de horarios, para no afectar el tema de la obra y duramos programando esa capacitación 1 mes y medio. Entonces, fíjense que el solo hecho ya de dar una capacitación, tienes que tener toda una logística para poder ejecutarla, mientras que antes tu HCR reunía a todo el mundo en el comedor, en el punto no sé qué, hacían la capacitación, fírmeme aquí y sale papitura, ¿verdad? Ahora no, entonces tuvimos 1 mes y medio para planear una actividad, conseguir los actores, hacer todo el escenario, porque nos pareció interesante
para la capacitación no simplemente poner a una persona ahí, sí, hay que cuidarse, sí, hay que no sé qué, hay que usar esto, hay que lavarse las manos, que eso es lo que como que ya venimos como martillando y martillando en el tema. Y nos pareció muy chévere con el proveedor de nuestra capacitación. Oiga, ¿por qué no hacemos algo de estrategias de afrontamiento? O sea, ¿cómo afrontar todo este proceso? Porque no crean que para la gente es fácil ir a trabajar bajo todo este protocolo y todo este escenario y todas estas situaciones de riesgo que tenemos como en el día a día. Entonces, hicimos como la obra de teatro, involucramos la gente, todo con el protocolo, con la bioseguridad, y fue un ejercicio muy chévere que incluso filmamos porque queremos utilizarlo en una de nuestras próximas conferencias, si con Positiva seguimos en esta línea. Hicimos el video para grabarlo, para mostrarlo y pues para poder compartir con ustedes que a veces una simple capacitación que se ve sencilla tiene toda una logística y una estrategia para hacerlo en el escenario en el que estamos. Entonces, nuestro paso 2 era analizar toda esa gestión del cambio, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos el PAPSO, hicimos la actualización de matriz, de sistema, todo el rollo y ¡pum! Estoy en mi obra y llega un trabajador y tengo un trabajador con síntomas o posible sospecha de contagio. Entonces, ¿cómo está funcionando el tema? Llega el trabajador a la obra, el HCE o la persona que tengan en el filtro inicial, la portería o en la entrada, acceso a la obra, está tomando una encuesta y está tomando una sintomatología. ¿Qué pasa si el HCE detecta un grado de temperatura o el trabajador manifiesta en la encuesta una sintomatología? Hablábamos en la conferencia pasada que a veces en nuestro sector que tenemos unos súper trabajadores, unos héroes en el sector de construcción que a veces sienten que nada les duele y que son muy fuertes y que no necesitan decir que tienen un dolor de cabeza porque creen que eso los hace menos poderosos o menos capaces. O me van a mandar para la casa y yo no quiero. Entonces, de los casos que hemos detectado, 1 o 2 de ellos están asociados a que el trabajador no reportó el síntoma en el acceso en el proyecto porque consideró que no era necesario, que no eran síntomas importantes, ¿verdad? Entonces ahí en esa lección aprendida de la conferencia pasada aprendimos que no hay síntoma pequeño o no hay manifestación pequeña o no hay sospecha pequeña. En este caso, como estamos asociándolo a que estamos expuestos todos con todos, pues la sospecha siempre tiene que estar latente. Eso es como cuando vamos a hacer matriz de peligros y analizamos probabilidad por consecuencia. La probabilidad siempre va a ser la más alta, ¿verdad? Porque tenemos contacto con todo el mundo está vulnerable ante la condición del virus. Y la probabilidad y la consecuencia, pues al principio, cuando recuerdan cuando empezamos con todo este proceso, decíamos, piense que se va a morir, piense que es lo más crítico, piense que es lo peor que nos está pasando. ¿Por qué? Porque ante el desconocimiento de algo, todos siempre nos vamos al extremo de la condición más extrema, valga la redundancia, que es la muerte, como lo calificaría OSHA. Una tarea de alto riesgo es aquella cuya consecuencia más fuerte es la muerte. Entonces hablábamos, recuerdo en esas conferencias, que en ese momento el COVID-19 se nos volvía una tarea. Hacer trabajo en construcción con COVID-19 era una tarea de alto riesgo todo el escenario. ¿Por qué? Porque la probabilidad era muy alta y la consecuencia era severa, que era la muerte, porque no teníamos un indicador diferente, un índice diferente. Hoy en día, dentro del análisis que hemos hecho en nuestros proyectos y en el sector, podemos decir que la consecuencia más fuerte para el sector no es la muerte, sino el contagio, porque ya lo tenemos y materializamos el riesgo con el contagio, con los síntomas, con el control de la EPS, etcétera. Eso significa entonces que ya deja de ser una tarea de alto riesgo. Entonces, fíjense que hoy ya nuestro sistema de gestión tuvimos que volver a actualizar la matriz de peligros y nuestra gestión del cambio y nuestro PAPSO, porque ya no es un alto riesgo, sino ahora es una tarea crítica. Vamos a suponer, Dios no lo permita, tengamos un muerto en uno de los proyectos derivado, que se demuestre obviamente que es derivado del COVID y que se demuestre que ese es el objetivo final al que queremos llegar, que es de origen laboral. Una cosa es el origen común y otra cosa es el origen laboral. Entonces, muere un trabajador que se determina que su origen es laboral, entonces ya decimos, ok, ya tuvimos el muerto, entonces otra vez hay que actualizar el sistema, otra vez hay que actualizar todo el escenario, porque ya tenemos una materialización del riesgo cuya consecuencia fue la muerte. Entonces, llega el trabajador a la obra, quería contextualizar un poquito esa parte para que lleguemos al enfoque final, que es la calificación de origen. Llega nuestro trabajador, tiene los síntomas, entonces, ¿qué hace nuestro HCE? Entonces, anteriormente el HCE lo que hacía era como, tiene fiebre para la casa, tiene tos para la casa, le duele la cabeza para la casa.
Entonces empezamos a analizar con nuestro proveedor, recuerdan nuestro, yo siempre hablo de héroes porque en este momento estamos en campaña, todo el mundo somos héroes con este proceso. Entonces nuestro super proveedor de área protegida, analizábamos el escenario de qué competencia tiene el HCE para poder decir se va, se queda, se va, se queda, o si el trabajador no informa, ¿qué responsabilidad tiene el HCE cuando diga siga a trabajar si el trabajador no le informa? ¿Verdad? Entonces se vuelve un tema ya legal y todos sabemos que esto al final de todo este proceso, eso va a venir muchos temas legales derivados de muchos temas y pues hay que estar como muy preparado administrativamente para enfrentar estos temas administrativos de orden legal que se puedan venir, de responsabilidad legal y todos estos temas, ¿no? Entonces, analizábamos el escenario y veíamos que los HCEs tenían una carga muy fuerte, porque recuerden que la circular exige que haya un profesional encargado del protocolo, o del PAPSO. Entonces, cada proyecto de nosotros tuvo que designar o contratar un profesional que se encargara del PAPSO y de todo este tema COVID. Entonces decíamos, ¿qué responsabilidad tiene esta persona de tomar la decisión ahí con 50 personas haciendo fila para ingresar a las 10 de la mañana, a la hora produciendo y con el control de riesgos y cumpliendo la norma, de decir se va, se queda, se va, se queda, se va, se queda? Analizábamos también con el área técnica de, oiga, si ahorita, por ejemplo, en esta época de fenómeno de la niña, bueno, de lluvias y todo este tema que se nos viene ahorita, ay, qué rico café. Decíamos, ¿qué va a pasar cuando yo tenga de 100 personas que tengo en la obra, 30 personas en el filtro se me queden porque tienen el síntoma, porque esto, porque lo otro? ¿Qué va a pasar con toda esa gente que va a estar aislada todo el tiempo que tenemos que hacer el aislamiento, el tema de la obra, bueno, etcétera? Entonces tomamos una decisión muy interesante y es como adicionarle a ese tema de área protegida que nosotros tenemos con el proveedor un servicio de telemedicina. Ese servicio de telemedicina que nos permite que en el primer filtro, que es el HCE, detecta unos síntomas o por sospecha o el trabajador o por un simple filtro, porque hay que hacer tamizajes también, porque hay trabajadores, como les digo, que no reportan los síntomas, respetables sus razones, pero pues no están en línea de lo que dice el protocolo ni los temas legales. Entonces, muchas veces uno simplemente, 2 o 3 personas, por favor, vayan a telemedicina. Y eso hace que haya un médico detrás, un profesional del área de la salud, que a través de una consulta de telemedicina nos haga el filtro real enfocado en la profesión que corresponde, para que nos diga, esta persona es un posible caso, esta persona no necesariamente es un posible caso, es una faringitis o es una rinitis o es no sé qué, o nos puede decir, es una persona que deberíamos aislar 2 días en casa, hacerle seguimiento y vemos qué pasa. Entonces, quitamos esa carga del HCE y se la trasladamos al proveedor, que digamos como dentro del todo el proceso de negociación y todo, digamos que el costo se mantiene entre área protegida y telemedicina. Se hizo una negociación muy general y nos cubre como el tema. Entonces ahora llega la persona y el primer filtro, mi HCE dice, tiene síntomas o sospecha o simple tamizaje, telemedicina, se hace la conexión, el médico de nuestro proveedor hace la historia clínica, hace todo el proceso y nos da un apoyo increíble, porque si llegara a salir esta persona con una posible sospecha, inmediatamente se programa la toma de las pruebas. Recuerden que a veces estamos haciendo las pruebas con nuestras EPS o con nuestros proveedores externos del servicio médico del Sistema General de Seguridad Social, y estamos tomando algunos tiempos. Entonces hicimos una relación beneficio-costo y dijimos, no, de una, si hay una sospecha, un síntoma o algo, programamos prueba, y eso hace que ganemos un poco más de tiempo, no por el afán de la producción, sino por el afán de cumplir los protocolos dentro de los lineamientos. Así, cuando haya una auditoría de cualquier ente de control, demostramos la gestión que estamos haciendo. Entonces, nuestro proveedor hace la consulta de telemedicina, nos abre la historia clínica, nos determina cuál es digamos, como el diagnóstico y el paso a seguir. Y de ese paso a seguir, nuestro proveedor se encarga de hacer el enlace con las autoridades de salud para nosotros tener como un apoyo y soltar un poco esa carga que tenía nuestro HCE, porque realmente también empezamos a analizar la condición psicosocial de nuestros HCEs.
¿sí? La responsabilidad que tenía el HCE de decir quién entra, quién no entra, de decir, ¿será que sí tomo? Entonces, por sospecha, todos se van para la casa porque yo no voy a decir que entre y luego contagie a todo el mundo con todo este pánico que hemos vivido y todo. Debo también destacar la gran labor de los HCE siempre en este proceso. Entonces, por eso quisimos darle como un apoyo y es una recomendación que hacemos. No por ser HCE y por tener una licencia en seguridad del trabajo, somos toderos o hacemos de todo, ¿sí? Tenemos la capacidad de hacer muchas cosas, sí, pero nuestro fuerte está en los temas ligados a nuestra licencia. El tema médico como tal, que aunque lo conocemos y lo manejamos desde la perspectiva de análisis de conceptos médicos, de diagnósticos, de controles, no estamos en la capacidad de tomar decisiones asociadas a una sintomatología, a una fisiología o a unas condiciones clínicas de un paciente. Entonces, por eso, en el paso 3, nuestro aliado o nuestra estrategia ha sido un tema de telemedicina. Dentro del paso 4, entonces vamos a suponer que en nuestra telemedicina esta persona, vamos en el escenario en la consecuencia de las conferencias que hemos tenido. Entonces el proveedor de telemedicina nos dice, sí, esta es una persona con posible sospecha, vamos a hacer un aislamiento. Entonces les cuento los dos escenarios que hemos tenido y cuál ha sido de los dos el que mejor nos ha funcionado para que ustedes tomen una decisión. Recuerden que nosotros desde Positiva RL damos lineamientos de lo que nos ha pasado en este ejercicio de prueba y error y son ustedes como compañía los que toman las decisiones. Lo único que es de obligatorio cumplimiento es el esquema legal. Discúlpenme, por favor, que está sonando mi citófono. ¿Me ayudas, por favor, con el citófono? Sí. ¿Cuelgas, por favor? Gracias. Entonces, cosas que pasan en vivo. En ese orden de ideas, yo tengo un aislamiento, entonces me reportan la persona salió con un posible caso de sospecha y dice, vamos a hacer aislamiento. Aquí entran dos aspectos importantes. En el escenario de una de las lecciones aprendidas, esta persona se fue a aislamiento por decisión de la compañía. Tengo unos síntomas, eso fue un sábado que él reportó esos síntomas, y se fue a aislamiento. Eso fue en la época de los puentes. Entonces, el aislamiento fue, digamos, como desde el sábado en la noche, domingo y lunes festivo. Mi amor, no, estamos ocupados. Qué pena con ustedes, pero bueno, son cosas en vivo. En ese orden de ideas, estamos con el aislamiento de la persona. Llega a su casa y la EPS lo que hacemos es reportar. Este chico lo hicimos, se aisló domingo, lunes festivo, el domingo se siguió sintiendo mal, dijimos, no, vamos a reportar. Se reportó a la EPS y en la EPS le dicen aislamiento preventivo 14 días y espere la programación de la toma de la muestra. Aquí entra nuestro primer, carambas, ¿qué pasó acá? Resulta que la persona, cuando uno reporta, uno cree que no, reporto, ya me van a hacer la prueba y me dan la incapacidad del resultado de una vez, me dan la incapacidad y a los 15 días ya salí de este rollo y me fui y resulta que no es así. ¿Qué aprendimos? Que primero tengo que hacer el aislamiento. Reporto a la EPS. La EPS me dice aislamiento automáticamente, pues obviamente si cumple unos lineamientos como de sintomatología, cadena de contacto, etcétera. Y me dice, espere que yo le haga la prueba. Y en ese proceso que les comento, digamos que el lunes él llamó a la EPS y la prueba se la tomaron el viernes. O sea, una semana él estuvo en aislamiento, reporte EPS, pero sin toma de prueba. Entonces, ahí el paso 4 nos generó esa semana de incertidumbre. ¿Qué hacemos? ¿Está incapacitado? ¿No está incapacitado? ¿Es aislamiento? ¿Le tomamos la prueba? ¿No le tomamos la prueba? Ahí en ese momento no teníamos el apoyo del proveedor que les menciono ahorita. Entonces, ahí quedamos como en una incertidumbre, pero cumplimos con lo que dice la norma, que era hacer el aislamiento y el reporte a la EPS. Después de que hicimos el reporte a la EPS el día lunes, el día viernes, la EPS va a su casa, le toma la prueba, entonces ahí tenemos más o menos una semanita como de que la persona estaba en la casa como mirando para el techo qué hacemos y pues bueno, organizarle trabajo en casa o asignarle funciones y responsabilidades mientras se resolvía este tema. La EPS va a su casa, le toma la prueba, pero no se reporta incapacidad, ni aislamiento, ni nada, simplemente está en esos 14 días de aislamiento que le dieron en la primera etapa, que fue el lunes. Le toman la prueba y esperamos nuevamente una semana más para el resultado de la prueba. Entonces, quiero que hagan una cronología de tiempo porque esto es importante para los señores directores y los gerentes de proyecto y, bueno, para nuestras finanzas corporativas a nivel de construcción.
Entonces, el lunes reporta síntomas, el viernes toman prueba y ahí desde el lunes le dieron 14 días de aislamiento, o sea que lleva una semana de aislamiento en la prueba. Luego le toman la prueba y hay que esperar 2 semanas, menos de 2 semanas para que salga el resultado. Recuerden que la prueba que toma la EPS es una PSR y esa PSR tiene una, digamos, como un análisis de resultados de 10 a 15 días. Entonces, digamos que en ese orden de ideas se cumplieron los 14 días de aislamiento y aún no teníamos el diagnóstico de si era positivo o no esa persona para COVID-19. Después de esos 14 días de iniciar el reporte, nos hacen la entrega del diagnóstico por parte de la EPS a la tercera semana y nos da positivo. Y ahí la EPS nos emite un comunicado diciendo incapacidad 15 días. Entonces, fíjense la cadena de tiempo de producción y operación y de incertidumbre que tenemos con el tema del diagnóstico final y de la incapacidad. El lunes reportamos síntomas, el viernes toman prueba, 12 días después le dan el diagnóstico, 10 días después le dan el diagnóstico y ahí determinan una incapacidad de 15 días. O sea, tengo una persona en aislamiento 3 semanas más las 2 semanas de incapacidad, estoy hablando de 5 semanas de una persona en su casa. ¿Ok? Después de que tengo ese diagnóstico, pues entonces, ¿qué entramos a hacer? La investigación. Este fue uno de las preguntas que hicieron en la conferencia pasada y por eso quisimos enfocarnos el paso 7 en la investigación del FUREL, que quiero como enlazar con ustedes. Vamos a abrir acá el archivo. Vamos a minimizar un poquito y abrimos nuestro formato de positiva ARL, que es el que tenemos acá. Ok. Este es el formato 001 de positiva, el que todos tienen en su Posipedia, en internet, lo pueden descargar, se lo pueden entregar en físico, en magnético, como ustedes gusten. ¿Por qué quise traer alusión a este formato? Porque en la conferencia pasada hablábamos de que había que investigar el caso COVID como una enfermedad laboral, ¿cierto? Pero no sabíamos cómo hacerlo. Entonces quise como traer este formato para recordar un poco, porque siempre investigamos accidentes de trabajo y el formato del FURAT y el FURAT y el FURAT, pero no hemos hecho el ejercicio de una enfermedad laboral. Entonces es un formato muy sencillo, realmente tiene una sola hoja de diligenciamiento, la otra hoja es de información, pues, de que nos explica cómo hacerlo, pero bueno, básicamente es GPS, que fondo de pensiones y que ARL, en este caso, pues obviamente positiva. Identificación general de ¿quién? De la empresa donde trabaja el señor que nos dio positivo con el COVID. ¿Por qué no se hace la investigación antes en el FUREL como tal? Porque no teníamos diagnóstico. Eso es importante tenerlo en cuenta. No significa que duremos 14 días mirando para el techo y esperando a que nos den un diagnóstico para hacer la investigación. No, la investigación se debe iniciar desde el momento en el que yo tengo el aislamiento. ¿Por qué? Pues porque necesito saber cuál es la cadena de contagio, el escenario, bueno, todos estos rollos, qué es lo que pasó para yo poder llegar a una conclusión final. Esto del FUREL es simplemente cuando ya tengo que formalizarlo a la ARL como tal, ¿verdad? Porque recuerden que dentro del escenario que estamos manejando en esta incertidumbre legal con todo este tema del COVID, todo lo que tenga que ver con COVID se tiene que investigar. ¿Por qué? Porque tenemos que determinar el origen, si es común o laboral. De acuerdo a la normatividad de la 1401, en teoría solo se radicaban ante la ARL los accidentes graves o fatales. Ahora con el tema de COVID, pues tenemos que erradicar todo porque no sabemos cuál es el origen y pues la gravedad, la fatalidad como tal está derivada del comportamiento del virus en el cuerpo del paciente. Entonces, por sí o por no, hay que investigar en el FUREL. Listo, identificación de la empresa, que es el punto 1. En el punto 2, entonces, información de la persona que se le diagnostica. Fíjense que aquí ya habla de un diagnóstico y el diagnóstico se da a través de ¿qué? Del documento que emite la EPS como tal. Entonces, por eso no se radica antes, porque con el solo hecho del aislamiento no tengo un diagnóstico, ¿verdad? Bueno, el tema de los datos, la dirección, ocupación, el salario, la jornada, información administrativa netamente. Luego, información de la enfermedad. Entonces, ¿quién lo diagnostica? Pues en este caso la EPS. Vamos a suponer
que aquí hay algo importante que hablábamos justamente con nuestro proveedor y es, ¿qué pasa si yo no le hago la prueba con la EPS porque me tengo, o sea, o porque quiero optimizar tiempo y recursos? Y fíjense que para yo poder obtener el diagnóstico pasaron 5 semanas. Perdón, pasaron el lunes le hacen el aislamiento, el viernes le toman la prueba y 2 semanas después, sí, casi un mes, digamos, hablemos de 3, 4 semanas, yo supe el diagnóstico. Si yo contrato a un proveedor, vamos a suponer que aquí dice médico particular, que sería el servicio que nosotros contratamos, me hace la prueba desde el mismo momento en que yo tengo la sospecha. Entonces me hace, por favor, qué pena con ustedes. Hoy a todo el mundo le dio por tocar. Diles, por favor, que no puedo atender. En ese orden de ideas, ¿qué pasa? Mi médico particular me toma la muestra, ¿sí? Y tengo 10, 12 días de entregar el resultado. Eso significa que me ahorré 2 semanas, ¿verdad? Entonces, no es necesario, no es que yo diga que no vamos a acudir a la EPS, ojo, quiero aclarar esto. Siempre hay que reportarle todo a la EPS y siempre hay que asociarlo todo al esquema legal de la EPS y de la ARL. Mi amor, diles por favor que no puedo. Gracias. Qué pena con ustedes, en serio, está muy chistoso esto, pero bueno, son cosas que pasan. En ese orden de ideas, el médico particular me da un diagnóstico a mí y me dice, ok, me tomo una prueba y me da 2 semanas de resultados. Miren que me ahorré 2 semanas. ¿Qué hago? Reporto a la EPS mi toma de muestra, reporto mi proceso, todo lo que estoy haciendo y le digo a la EPS, mire, en mi afán de apoyarles, en mi afán de ayudarlos a ustedes, voy a gestionar todo este proceso a nivel particular y voy a obtener un beneficio que es un poco de tiempo y ustedes se descongestionan un poco. Es como un tema de trabajo en equipo bipartitamente con las EPS y con la ARL, porque ahorita todos estamos saturados con todo este escenario. ¿Listo? Entonces, ya esta parte la explico un poquito más adelante para que no queden como, oiga, o sea que no llamo a la EPS, oiga, o sea que no hago la prueba con la EPS, sí, pero ya les voy a explicar. En el escenario es para que sepan qué podemos colocar acá. En el caso nuestro, si hacemos la prueba con nuestro médico particular, pues marcamos acá, si no, con la EPS. Lo mismo, el nombre del médico, registro, la firma y los diagnósticos que nos da. Fíjense que aquí hay un diagnóstico 1, 2 y 3. Esto me parece genial porque con la prueba COVID hay que hacer, en teoría, 3 pruebas. La prueba 1, a los 14 días la prueba 2, que si sale positiva, a los 14 días hay que hacer la prueba 3. Entonces aquí nos queda perfecto para las 3 pruebas. Pero bueno, es una casualidad realmente. Informe sobre factores asociados a las enfermedades. Entonces, aquí empiezo a hacer el análisis de riesgos de cuál fue el peligro que me generó a mí esa condición. Pues por obvias razones aquí en el tema de COVID, pues entramos a la parte de biológico, ¿verdad? ¿Asociado a qué? A un virus. Entonces ahí sí no hay discusión. Esto es muy importante porque mis chicos cuando hacíamos la investigación de todos estos casos me decían, ingeniera, ¿y cuál es el tiempo de exposición? ¿Cómo lo voy a medir? Entonces, tenemos 2 escenarios. Tiempo de exposición desde que se declara la emergencia nacional, porque desde ese momento estamos expuestos todos en el país. O tiempo de exposición desde que activé mi obra. O tiempo de exposición desde que tuve el primer caso positivo. Miren qué decisión tan determinante en este proceso. Entonces empezamos a hacer el descarte y decíamos, ok, tiempo de exposición no puedo poner desde que empezó la pandemia porque no puedo medir ese tiempo de exposición de contagio dentro del escenario desde que empezó la cuarentena o desde el 20 de marzo que se mandó todo el mundo a aislamiento obligatorio, porque ahí no teníamos claridad sobre quiénes estaban, quiénes no estaban, era un solo caso, 2 casos, la persona estaba en su casa, no estaba en su casa, estaba en la obra. Entonces, digamos que dijimos, irnos a ese tiempo de exposición es un poco, digamos, como incierto para nosotros. Dijimos, desde que abrimos la obra como tal, oiga, abrimos la obra en el mes de mayo, pero nuestro primer caso lo tuvimos, no sé, en el mes de junio. Significa que en ese mes de mayo, junio fue todo el tema de la exposición, el tema del transporte, que el PAPSO, que una cosa que la otra. Entonces dijimos, vamos a tomar el tiempo de exposición desde el momento en que tuvimos el primer caso confirmado en la obra. ¿Por qué? Porque antes no habíamos tenido exposición en la obra y eso lo aclaramos aquí en el formato. Pero dejamos la claridad en el mismo tiempo de exposición que la obra inició en tal fecha, ¿sí? El primer caso se tuvo en tal fecha y desde ahí digamos que tenemos como un periodo de transición, o sea que es como si tuviéramos un periodo de exposición
potencial y real. Periodo de exposición real desde que abrimos la obra, ¿sí? Desde que empezamos a trabajar en la obra. Y tiempo de exposición real desde que tuvimos el primer caso. Ya internamente, cuando se hagan las investigaciones con la ARL y las calificaciones y todo, pues la ARL ya determinará cuál de esos tiempos va a tomar para la exposición, para su calificación de origen. En el caso de nosotros dejamos claridad sobre el tiempo de exposición potencial, que es desde que iniciamos la obra, y el tiempo de exposición real, que es desde que tuvimos nuestro primer caso COVID, ¿verdad? Entonces, pues aquí lo tenemos asociados. Las evaluaciones médicas ocupacionales. Fíjense que aquí hay un punto importante que no habíamos tocado dentro de nuestra gestión del cambio y quiero resaltarlo acá. ¿Recuerdan lo que dice la resolución 2346? Que hay que hacer exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro. Cuando mucha gente en este proceso de la pandemia se retiró, bueno, se cancelaron los contratos o se retiraron o se hicieron acuerdos de suspensión y bueno, todos estos temas administrativos a los que no vamos a entrar como aquí en detalle. Dijimos cuando la persona va a entrar, oiga, hay que hacerle nuevo contrato, hay que empezar, se activó la obra, no sé qué, y aquí ¿qué pasa? Pues al cumplir, digamos como blindarnos como compañía y proteger al trabajador, dijimos vamos a hacer médicos ocupacionales de ingreso. Contamos como si fuera un periódico de ingreso en tema COVID, en emergencia. Y todo el personal que se reactivó en las obras, se les hizo examen de ingreso. Digamos que se llamó como examen periódico de ingreso COVID, por decirlo así, para que de alguna forma tuviéramos una línea base de que la persona retomaba sus actividades y teníamos un tamizaje inicial. Entonces, aquí se hace un escenario de marcación de los exámenes médicos. Recuerdan también porque teníamos una duda con la circular 031 y con el tema de que si las preexistencias, que si la diabetes, que si la hipertensión, que si los 60 años, que si tenía el tema del corazón, que si asma. Entonces, muchos de nuestros trabajadores de la construcción, hablo de los maestros, oficiales, incluso directores de obra, eran mayores de 50, 60 años y pues con todas las preexistencias que ustedes se puedan imaginar, porque nuestro sector se ha caracterizado mucho por temas asociados a triglicéridos, a hipertensión, bueno, todos estos temas que siempre nos salen en los exámenes, pero nunca teníamos una restricción asociada a eso más que para alturas. Entonces, ¿qué hicimos? Hacer todo un esquema de actualización de nuestro profesiograma y de nuestros temas de diagnóstico de salud, todo este rollo, para poder tomar la decisión de si la persona entraba o no entraba bajo la preexistencia. Entonces, llame a la EPS para que la EPS nos diera una certificación de que con la preexistencia controlada de este trabajador podía laborar bajo la exposición a riesgo COVID, una vez obtenido el examen, digamos, como de reingreso. Entonces, fíjense el escenario. Por favor, me ayudas con la gente. En serio, hoy estoy súper aterrada porque todo el mundo ha llamado. Tengo muchas visitas. Bueno, en ese orden de ideas, continuando con los exámenes, lo tomamos como decisión nosotros, aunque era un costo adicional, lo tomamos como decisión por un tema de control del sistema de gestión del cambio. ¿Listo? Bueno, monitoreos relacionados con la enfermedad. Mediciones ambientales siempre hemos tenido, pero enfocadas a iluminación, ruido, material particulado. Fíjense que no hemos tenido monitoreos ambientales asociados a temas biológicos. Entonces, digamos que ahí no tendríamos un indicador o una tamiz. Indicaciones biológicas, bueno, más que las inspecciones de pronto de puestos de trabajo, que nos haga la parte de biomecánico o el análisis de riesgo que salga dentro de la inspección, digamos, como normal que uno hace dentro del sistema de gestión, etcétera. Entonces, realmente esto no nos estaba diciendo mucho. Ahora sí que ya hemos hecho mediciones, tamizajes y todo, pues digamos que ahora sí tenemos como una línea base. Anteriormente, no para peligro biológico. Listo. Y la persona responsable del diligenciamiento. Entonces, fíjense que no es difícil de llenar este formato. Es muy sencillo de hacerlo. Y en el análisis de causas que ustedes pueden colocar dentro de por qué, digamos, como para determinar el tiempo de exposición o el contacto o algún tema, pues pueden utilizar las metodologías que ustedes quieran, 5 porqués, medicina de pescado, etcétera. Pues es importante que eso lo definan ustedes dentro de su procedimiento. Entonces, chévere aquí con el formato, ¿no? Quedamos con esto. Esto era como un recordatorio de lo que quería mostrarles. Y básicamente retomamos a nuestro paso. Oh, se nos fue esto. Vamos aquí. Ok. Y vamos en nuestro paso, a ver si me acuerdo. Nuestro paso 7. Entonces teníamos nuestro paso 7, que es la investigación del FUREL, que ya teníamos aquí claridad.
Vamos con el paso 8. Entonces, hicimos la investigación, entonces, siguiendo con la línea de tiempo de nuestro chico, ¿no? Entonces, el lunes le tomamos, me encanta reiterar esto porque el tema de tiempo es súper fundamental para nosotros en relación beneficio-costo y en nuestro PIG. Entonces, la prueba, entonces, el lunes le hacemos el aislamiento por una sintomatología que él presentó el sábado en la noche. Entonces, el aislamiento de él fue como domingo, lunes, por decirlo así. El lunes sigue con los síntomas, se reporta a la EPS. El viernes toman la prueba, 2 semanas después le dan el diagnóstico, ¿sí? Entonces tuvimos 2 semanas como de aislamiento prueba y 2 semanas de incapacidad. O sea que hablamos de 3 a 4 semanas que estuvo nuestra persona en su casa, en aislamiento las 2 primeras semanas e incapacidad las dos últimas semanas. ¿Qué pasa cuando ya tengo los 14 días? Que era algo que me preguntaban en la conferencia pasada. Quiero aclarar, no es que terminé los 14 días, me voy a la obra, listo, chao, nos fuimos, no. Debo programar una segunda prueba con el proveedor, la EPS, para que me descarte o me confirme si continúa con el virus o me descarte que lo tiene. En ese orden de ideas, siguiendo con la línea de tiempo, entonces llevo un mes con la persona aislada y en incapacidad. Vamos a programar esos 14 días la prueba. Llamamos a la EPS, oye, mira, voy a cumplir los 14 días, por favor, hay que programarla. Sí, señora, estamos con la intención de apoyar, pero estamos un poco saturados, hay que entrar en lista como de espera para poder programar la visita. Entonces, fíjense que duramos una semana después de ese mes esperando que nos dieran como el turno para tomar la prueba. Entonces, ya no hablamos de 4 semanas, sino de 5, para la toma de la prueba 2. Toman la prueba 2 a la semana y sale negativo. Entonces, damos el resultado, toman la prueba 2 y esperamos semana larguita para que nos den el resultado. Entonces, hablamos de un mes y llevamos 2 semanas más con la prueba 2. De la prueba, de la toma, más el resultado. O sea, estamos hablando casi de 45 días. Y cuando nos dan el resultado, nos dicen, ok, sale negativo, pero no nos dan levantamiento de la incapacidad, sino que es como programar cita con el médico para que el médico nos diga si nos levanta o no la incapacidad. Y eso se demoró otra semana más. Entonces, a hoy, esta persona, desde el 19 de junio, más o menos 15 de junio, ¿sí? A hoy yo no la tengo en la obra. ¿Por qué? Por todo este proceso y esta cadena de tiempo, que es súper fundamental que ustedes la tengan en cuenta dentro de sus análisis de programación, ejecución, etcétera. Entonces, hoy estamos a 15, o sea, vamos a cumplir, eso fue en junio, julio, vamos a cumplir más de 3 semanas en el proceso de espera, en el proceso de toma, que si fue en mayo, que si le hicieron el análisis, que si no le hicieron el análisis, bla, bla, bla. Y esto implica que para nosotros tener una persona, incluso uno de los que está en la casa, que son los maestros, decía, ingeniera, a mí ya me da pena, yo me quiero ir a trabajar, yo estoy desesperado en mi casa, yo me quiero ir ya, qué pena con ustedes, pensarán que yo no quiero trabajar, bueno, todas estas cosas. Y no, realmente hay que cumplir los tiempos y hay que esperar. Pero en ese orden de ideas, esa línea de tiempo nosotros la hemos optimizado o la hemos ahorrado en tiempo con nuestro proveedor que les mencioné, porque pues finalmente, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho todo lo que nos pide la norma porque ellos están autorizados y sus laboratorios, y lo que hacemos es, hacemos prueba, reportamos EPS, hacemos prueba, reportamos a EPS. Entonces, es como una forma de decirle a la EPS, tranquilo, yo sé que usted tiene mucho trabajo, está muy cargado, fresco, yo asumo esto, vamos a hacer esto, y le reporto, pero ojo, solo la EPS o la RL es la que me levanta la incapacidad. El hecho de que yo haga la prueba y me salga negativa, no significa me salga negativa, vayas a trabajar, no. Yo le debo notificar a estas entidades, decirle, mire, yo hice la prueba, hice este ejercicio, por favor, levante la incapacidad. ¿Por qué? Porque lo que estoy ahí es ganando tiempo, pero no quitando responsabilidades legales, ¿verdad? Supongamos que esta persona le hubiera dado positivo la segunda prueba. Incapacidad otros 14 días y a los 14 días programe una nueva cita para que le hagan una nueva prueba y esperar unos resultados. O sea, esto se nos hubiera ido a 2 o 3 meses. Entonces, fíjense que este aprendizaje en tiempo sí es bastante fuerte, es muy heavy para nosotros y por eso es importante tener aliados que nos permitan optimizar tiempo y recursos. Que la prueba me vale X dinero, pero ¿cuánto te vale tener la persona en casa durante un mes, 2 meses esperando de pronto unos resultados? Entonces, eso es lo que hay que analizar y es mi recomendación. Ustedes son libres de tomar la decisión que consideren pertinente, pero dentro del ejercicio de nuestros resultados es que hablamos por esta gestión que estamos entregando el día de hoy. Ajustamos el FUREL, si nos da positivo, nos da negativo y seguimos con el tema de la investigación y el reporte a la ARL. Paso 9, que es como el punto al que queríamos llegar con esto y es calificación de origen.
si es de origen común o de origen laboral. ¿Por qué es tan importante esto? Porque como el COVID se determinó que es una enfermedad laboral, no simplemente por tener un reporte o un diagnóstico, ya automáticamente tome, señor SPS, tengo un diagnóstico, le dio positivo COVID, califíquemelo, incapacítemelo, págueme incapacidades, bla, 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 porque fíjense que hay un tema importante. Una cosa es el aislamiento y otra cosa es la incapacidad. Y si es súper claro que el aislamiento no me lo va a pagar ni la EPS ni la ARL, porque es aislamiento. O sea que esas 2 semanas de aislamiento que estuvo mi chico o mis chicos de obra, mi maestro, mi residente HC, mi eléctrico y esto, esos 14 días de aislamiento los asumo yo dentro de mi costo. No me los paga ni la EPS ni la ARL. Solo me asumen los costos de la incapacidad cuando hay un diagnóstico de incapacidad. O sea que del mes que pudo haber estado él en este proceso, 15 días los asumo yo con costo y 15 días los asume la EPS. Una vez hagamos toda la investigación y se determine el origen, ya si es un origen laboral, pues la ARL entrará a hacer el pago del 100% de la incapacidad, como está establecido en la normatividad, o si es un tema de origen común, la EPS nos hará el reembolso del porcentaje que nos corresponde. Entonces, fíjense lo importante aquí para nosotros como sistema de gestión de la trazabilidad del contagio, de la trazabilidad del contacto estrecho con los posibles casos y de la trazabilidad del tiempo de exposición. ¿Por qué? Porque si yo tengo claridad sobre eso, es mucho más fácil determinar el origen. Si vamos a un tema de pandemia y si vamos a un tema del escenario, yo diría como abogada, si lo fuera, que no lo soy, pero pues digamos que me encanta mucho el tema de la parte legal, yo diría, yo lo calificaría de origen común porque es que se pudo haber expuesto en el bus, en el Transmilenio, en la tienda, en la cita médica, no sé qué, entrando a la obra, pero no dentro de la obra. Entonces, es muy importante tener esa claridad para poder apoyar a nuestra ARL y a nuestras EPS en ese proceso, para que yo tenga, se los voy a poner como si yo fuera funcionaria pública, que pues no lo soy, pero como si fuera. Yo como funcionario público o como funcionario de estas entidades EPS, ARL, tengo en este momento mucha carga. Tengo muchas cosas que hacer y me han delegado muchas responsabilidades a través de tantos decretos y tantas cosas. Si usted me puede ayudar, oiga, qué chévere, ayúdeme, aliémonos, trabajemos en equipo, ayúdeme, investigue, gestione, haga sus propios recursos, haga todo. No porque no lo pueda hacer yo, claro que lo puedo hacer, pero me tomo mi tiempo porque tengo, digamos, como una cola ahí. Entonces, en ese orden de ideas, esta proactividad de trabajo en equipo es fundamental para esa calificación y para poder determinar cuáles son las consecuencias a futuro de todo este proceso de calificación, de diagnóstico, etcétera, ¿verdad? En el escenario en que la persona se contagió, es incapacitado 15 días, otros 14 días de aislamiento, bla, 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 llegó a la hora, no pasó nada, perfecto. Pero ¿y qué va a pasar si la persona fallece? O se queda con alguna secuela derivada de ese contagio. Ahí es donde vamos a tener el problema. Entonces, por eso es tan importante tener claridad sobre 3 factores. El origen, tiempo de exposición y los controles establecidos para yo poder demostrar que hice hasta lo imposible porque esa persona no falleciera, como si fuera un tema legal. Siempre hay que prepararnos para el escenario final, ¿no? Recuerden eso. Hicimos todo el ejercicio, terminamos, ¿verdad? Hicimos el reporte, etcétera. ¿Qué hay que hacer? Volvemos como a ese punto inicial de cuando empezamos aquí hace... estamos en julio, cuando empezamos como en febrero, enero, que en enero, febrero es cuando empieza a hacer la proyección del plan de trabajo anual, que se sienta con la ARL, que los costos, que cuál es el plan de intervención, que quedó pendiente del año pasado, bla, bla, bla. Actualizar nuestro sistema de gestión de seguridad en el trabajo con base en todo este ejercicio que hemos hecho. Entonces, de los 10 pasos, ¿cierto? Nos enfocamos hoy, todos son súper importantes porque pues digamos que esto es una herramienta que nos permite hacer un recorrido de todo, pero hoy quiero destacar 2 cosas importantes. La investigación del evento del COVID para determinar si es un origen laboral o un origen común y los tiempos y recursos que yo invierto como compañía en todo el proceso desde que tengo el síntoma hasta que puedo retomar nuevamente mi trabajador. Entonces, quiero en estos 5 minutos que me quedan de proceso hacer el resumen de tiempo. Él presenta un síntoma, vamos a hablar de nuestro residente HC, presenta un síntoma el día sábado. Se aísla, o sea, se le dice no vengas a trabajar domingo y lunes porque era festivo y pues digamos quédate en tu casa.
Lunes festivo hace el reporte a la EPS. Ya llevamos ahí, vamos a hacer aquí cuentas para que ustedes lo tengan en su radar. Entonces tengo desde el sábado, entonces tengo 2 días, digamos, como de aislamiento preventivo de obra. 2 días. Más. Hace el reporte a la EPS el día lunes, ¿sí? Y le dicen, ok, tienes los síntomas, vamos a tomarte una prueba. Tengo 5 días mientras le van a tomar la prueba, ¿sí? Entonces me dicen, espérate, te programamos y cuando tengamos la disponibilidad te hacemos la prueba. Desde que él reporta hasta que le hacen la prueba pasan 5 días. Listo. Luego tenemos 10 días, 12 días después. Vamos a dejarlo en 10 días para poder tener aquí números exactos. Luego tengo 10 días desde que le toman la prueba hasta que le dan el diagnóstico, ¿verdad? Ese periodo se llama aislamiento, digamos como preventivo. Luego dan un diagnóstico de positivo y tengo una incapacidad de 15 días. Pasados esos 15 días, digamos que son 14, 15 días, pasados esos días, me dice la EPS, hay que tomar nuevamente la segunda prueba, digamos. Mientras me programan esa prueba, pasan 5 días. Me toman la prueba, pasados esos 5 días, y debo esperar 10 días para que me den el resultado de esa segunda prueba. 10 días. Es incapacidad. Pasado este tiempo, sale el diagnóstico que es negativo para COVID. Pero estoy esperando una semana más, digamos que 5 días, a que me levanten la incapacidad. Si sumamos, tenemos 10, 15, 17, 15, 20, 37, 47, más 5. ¿Ahí cuántos días tengo? Tengo 47 días, ¿sí? 53 días, casi 2 meses, desde que lo aislé hasta que me levanten la incapacidad. Entonces, fíjense que eso en temas de tiempo, una persona en casa nos afecta considerablemente en obra. Porque una cosa es la auxiliar administrativa, no sé, la asistente de recursos humanos, la recepcionista, bueno, no sé. Estas personas que su trabajo en casa se puede organizar de manera que nos pueda dar el mismo resultado a un 80-90% de gestión de como si estuviera en la oficina. Sin archivo ni nada, sino como la gestión. Pero para un residente de HCE, para un maestro de obra, para un electricista, un oficial, un ayudante, estar casi 2 meses en casa afecta a la obra y afecta a la misma persona. Entonces, por eso, dentro del escenario que estamos hablando, esta línea de tiempo deben analizarla muy bien internamente en sus compañías cuando tengan los posibles casos y deben analizar en esa relación beneficio-costo de cómo hacer trabajo en equipo con sus EPS y con sus y con su ARL, en este caso positivo, la que ustedes tengan, y adicional con los proveedores o aliados estratégicos que ustedes tengan para minimizar estos tiempos. De aquí de estos días que yo tengo, digamos 55, 53, 55 días, porque puede que no sean 5 días en que me entreguen el levantamiento de la incapacidad, pueden ser 15 días, pueden ser más o menos. Aquí estoy haciendo como en el mejor escenario. Hablemos de 50, 50, 60 días. Si yo hago una alianza o si yo defino como los temas que me puedan ayudar a optimizar tiempo y recursos, eso me va a permitir a mí ser mucho más objetivo y ser mucho más dinámico en la actualización de mi sistema de gestión y en el cumplimiento de los esquemas normativos. Bueno, creo que ya tenemos abarcado nuestros 10 pasos, ya tenemos nuestro tiempo como súper cumplido y pues me encantaría saber si quedan dudas, inquietudes, bueno, si quieren algún escenario de inquietudes, preguntas o algo, bueno, estoy presta para que Lina aquí nos haga nuestro cuestionamiento, nuestras preguntas chéveres, a ver cómo nos va hoy con las preguntas. Lina, estoy contigo. Claro que sí, ingeniera, muchas gracias. Agradecemos nos hayas compartido en este espacio tus conocimientos. Tenemos unas preguntas por acá en el chat. Paola Martínez desde Ibagué nos pregunta, ¿quién define los síntomas en la obra? Ok, buen punto. Entonces, recordemos que la sintomatología está asociada a que el trabajador lo exprese.
sea, yo no puedo asumir que porque él entró ya tiene unos síntomas. Es el trabajador el que me los debe decir. Por eso es tan importante reiterarle a las personas que deben cumplir con el reporte de sintomatología. Pero nosotros dentro del ejercicio que hemos hecho, porque como detectamos que hay gente que no lo reporta, por las razones que ya hemos hablado, decidimos hacer telemedicina o digamos que ustedes no quieren hablar de telemedicina porque pues, no, yo no tengo presupuesto para eso, yo solamente quiero que el HCE se encargue de todo el supertodero. Perfecto. Entonces, aleatoriamente, tu HCE puede ahondar en la sintomatología que él presenta. Entonces, vamos a suponer, no tengo ningún síntoma, pero digamos que de esas 10 personas que entraron en esa hora, o 100 personas, voy a hacer un porcentaje, saco 10 y hago una prueba tamiz adicional, o llamo a la al 123, o llamo a la EPS y digo, mire, estoy haciendo una prueba aleatoria. Es un poquito complicado porque las EPS y el 123 no te van a atender si es una presunción. Ellos te atienden o te atienden, no porque no quieran, sino por el tema de congestión que les digo, sino ya cuando es como que tengo el síntoma. No es como, oye, creo que esta persona tiene síntoma, pero me dice que no, ¿qué hago? De pronto te van a decir como, oye, contrólalo tú, sí, no, me estás dando un poquito de tiempo. Entonces, por eso para nosotros la mejor opción fue la telemedicina, porque yo lo que hago es que hago pruebas aleatorias, llamo a mi médico y le digo como, oye, tengo estas 5 personas, hazles la entrevista. Ya el médico sí sabe cómo preguntarle, cómo detectar síntomas y cómo analizar si es verdad o no lo que me está diciendo. Entonces, digamos que el síntoma inicialmente lo manifiesta el trabajador, pero yo puedo hacer pruebas tamizajes aleatorias para determinar si, aunque no me los manifieste, los pueda tener, y eso lo hago con un proveedor de telemedicina. Sí, señor. Perfecto, ingeniera, muchas gracias. También nos pregunta Luis Miguel Torres desde San Gil. ¿Es lo mismo aislamiento que incapacidad? Qué chévere. Un saludo para San Gil, para mi familia. Qué rico. Me emocioné con San Gil. Bueno, aislamiento. Recuerden que el aislamiento es como la EPS, yo le reporto síntomas y la EPS, digamos, como por control de que no haya una propagación. O sea, la EPS para hacer una contención determina un aislamiento. O sea, vete para tu casa y espera que yo vaya y te tome la prueba. Ese aislamiento que nos da la EPS, o que de pronto yo en la obra determino 2 días, yo me apoyo en la circular 001 y la 31 que dice que 72 horas antes de cuando tengas un caso positivo debes haber hecho desinfección y establecer la investigación del contacto 72 horas antes. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Cuando una persona tiene un síntoma que puede ser asociado a COVID o puede ser asociado a una gripe, un resfriado, una rinitis, lo que sea, lo que nosotros hacemos es, vamos a aislar a esta persona. Hacíamos antes de la telemedicina, quiero aclarar. Como que no sabíamos, sino 2 días de aislamiento y si estamos bien, retomamos. Si no estamos bien, entonces reportamos a la EPS porque estábamos en esa incertidumbre. Les estoy hablando del mes de mayo. Ya ahora que hemos aprendido más y que nos hemos organizado y que tenemos un proveedor, entonces ¿yo qué hago? Síntomas, de una reporto y es la EPS la que determina, o mi médico de telemedicina en el caso, el que determina si ese aislamiento de una vez amerita prueba o es un aislamiento de quédate en tu casa y espérate que, porque nos pasó, o sea, llamamos a la EPS y le dijimos, mira, tengo esta situación con esta persona en la EPS, no, los síntomas que me mencionas no están asociados a COVID por ahora, hazle aislamiento en tu casa y repórtanos en una semana o en unos días cómo va y si algo tomamos la decisión de tomarle la prueba o no. Fíjense que eso puede pasar, o sea, no necesariamente porque reportes, entonces ya te van a tomar la prueba, ¿no? Por el tema de costos. Acuérdense que la PCR puede estar costando entre 70 y 100,000, 120,000 pesos y la rápida entre 70 y 100,000, 120,000 y la PCR entre 200 y 300,000 pesos. Entonces eso es un costo bastante fuerte para las EPS. Y la incapacidad sí es ya cuando la EPS, el médico, dice incapacidad porque da un diagnóstico de COVID. Entonces recuerden que el aislamiento lo asume la empresa, no lo está asumiendo ni la EPS ni la ARL porque es un aislamiento. Una vez tengas el diagnóstico, hay una incapacidad y esa incapacidad sí se cubre por parte de la EPS inicialmente y luego cuando se califique el origen posterior a la investigación y todo el proceso que vimos en el paso 8-9, ya se determinará si el origen es laboral, pues entrará la ARL a reponer ese dinero, bien sea a la EPS o a la empresa. Perfecto, ingeniera, muchas gracias. Bueno, vamos a responder la última pregunta. De Bogotá, Mario Avendaño pregunta, ¿las pruebas rápidas sí funcionan? Bueno, Mario, muchas gracias por hacer énfasis en esto, porque justamente el lunes creo tuvimos una reunión nuevamente con el proveedor y algunos clientes que tienen como un poquito como de dudas con respecto a las pruebas si funcionan o no. Quiero reiterar lo que dije en la conferencia pasada y reiterarlo en esta conferencia y es, las 2 pruebas
que están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud y por el Ministerio, por el Estado colombiano, funcionan. Tanto la rápida, que es la que detecta los anticuerpos, como la PCR, que es la molecular que detecta el gen del virus, funcionan y están avaladas. 96% de cumplimiento, 96% de efectividad, eso no tiene, digamos, como discusión. Las dos funcionan. ¿Cuál de las dos es la que yo debo hacer o tomar? Es la pregunta que yo me debo hacer como compañía. Recuerden que en la conferencia pasada les explicaba que la PCR, que es la prueba molecular, que es la que detecta el ADN del virus, es mucho más efectiva al inicio de la etapa del contagio, porque está el virus activo. Mientras que la prueba rápida es mucho más efectiva al final de la etapa de contagio, porque detecta son los anticuerpos que el organismo genera para enfrentar el virus. Entonces, si la etapa de incubación del virus o la manifestación de la vida del virus en el cuerpo son 14 días, vamos a ponerlo en estos términos. La primera semana es más efectiva la molecular, o sea, PCR, y la última semana es más efectiva la rápida, que es la que detecta los anticuerpos. Por eso es tan importante que ustedes tengan claridad cuál es la etapa de contagio en la que está la persona dentro del análisis del tiempo de exposición para usted saber qué prueba le va a mandar a hacer. Efectivamente, la DPS le va a mandar a hacer la PCR porque ellos van a la fija con la que, digamos, en teoría hacen por su procedimiento administrativo. Pero en el caso de nosotros que tenemos un filtro inicial, que es un proveedor de telemedicina, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Determinamos qué etapa de contagio está y eso, ¿quién lo hace? El médico, por telemedicina. Entonces, el proveedor nos dice a nosotros, estamos en este escenario, estamos en esta etapa, recomendamos tal prueba y nosotros tomamos la decisión. ¿Por qué? Porque eso es fundamental para la cadena de tiempo que les mencioné. Entonces, para concluirle a Mario la pregunta, sí funcionan las dos, la PCR y la rápida. Es responsabilidad de la empresa determinar cuál de las dos va a tomar de acuerdo al tiempo de exposición o la etapa de contagio que tenga. Y nosotros esa responsabilidad no se la dejamos al HCE, sino que se la trasladamos a nuestro proveedor de telemedicina. Perfecto, ingeniera. Nuevamente, pues agradecerte por este espacio. Gracias por acompañarnos y por seguir promoviendo la prevención en todos nuestros afiliados. Muchas gracias a ti, Lina, gracias a Fernando y a todos los que están ahí detrás de todo este proceso, a James, a todos los asistentes y bueno, espero poderlos acompañar en una próxima oportunidad y qué rico habernos tomado hoy este cafecito y hablar de este tema tan interesante y pues que tengan un excelente día y una reflexión final que quiero dejarle a todos. A veces tenemos miedo de enfrentar cosas nuevas, de no saber a qué nos vamos a enfrentar y por eso es tan importante apoyarse, crear lazos de amistad, de trabajo en equipo, proveedores, ser mano derecha con área técnica, HC, administrativos. O sea, este no es el momento de entrar a chocar, sino de entrar a construir y eso lo hacemos entre interventorías, contratistas, proveedores, clientes, ARL, PS, todo. Es el momento que quiero invitarlos para que hagamos trabajo en equipo porque así construimos más y no vamos a dejarnos apachurrar de todo este proceso en el que estamos. Muchas gracias a todos y que tengan lindo día. Claro que sí, ingeniera, gracias y por supuesto agradecemos a todos por su participación activa. Les recuerdo que la grabación de este taller y los demás talleres web la pueden visualizar en Posipedia, www.posipedia.co. Los certificados los podrán generar de 1 a 8 días hábiles en nuestro portal Travesía, www.positivatravesía.co. Agradecemos a todos su participación y su compromiso con la prevención. Que tengan un feliz día. Los dejamos con el siguiente video. Hola, he viajado a través del tiempo para llegar a ti. Mi nombre es Futura. Me encuentro aquí para ser tu guía y enseñarte algunos trucos que harán más saludable tu vida laboral. Acompáñame en esta nueva aventura. Con tus hombros hacia atrás y espalda recta, lleva la cabeza hacia adelante y hacia abajo.
Sostén la postura por 15 segundos con ayuda de tus dos manos.